Estamos en el primer domingo de septiembre y la Iglesia ya nos plantea unos textos de un nivel bastante sólido. Unos textos que apuntan de nuevo al seguimiento de Jesús. Al seguimiento desde la radicalidad, no desde la mediocridad. Y bueno, pues iniciamos desde este septiembre, después de un verano caluroso, con la frescura de haber terminado probablemente las vacaciones e iniciar un nuevo curso. Vamos pues a ver qué nos plantean los textos desde esa profundidad para que cada uno de nosotros realmente meditemos el cómo iniciamos este curso. Domingo 23 del tiempo ordinario. Estamos ya casi empezando el curso. Estamos en 4 de septiembre. Lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es el lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Espíritu Santo desde el cielo? Solo así serán rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprenderán lo que te agrada y se salvarán con la sabiduría, los que te agradan, Señor, desde el principio. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti, para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos,
envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. La primera lectura es del libro de la sabiduría. Ni qué decir de lo que significa este libro, que rezuma justamente, y valga la redundancia, sabiduría. Y nos presenta el contraste entre Dios y el hombre. Justamente ese contraste que solamente puede salvarse desde lo que nos va a decir al final del texto. Ese contraste hace la pregunta siguiente: ¿quién conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Esa es la clave. Todos andamos a la búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros, de ese designio de Dios. Pero ese designio de Dios, visto de tejas para abajo, visto desde el cuerpo mortal, desde la tienda terrestre, desde las cosas terrenas, no va a ninguna parte. Por eso de nuevo se pregunta: ¿quién rastreará las cosas del cielo? Porque nosotros lo que queremos es vivir en la tierra las cosas del cielo, vivir en la tierra el designio de Dios. Y eso solo será posible enviando tu Espíritu Santo desde el cielo. Tu Santo Espíritu es una anticipación en el libro de la sabiduría de Pentecostés. Y solo así, dice el texto, serán rectos tus caminos. Solo así el hombre aprenderá a agradar a Dios. Y solo así nos salvaremos. Agradar a Dios. Ese es nuestro designio. Por eso el Espíritu Santo es el que nos dará esa capacidad para discernir el designio de Dios y comprender al Dios que se encuentra con cada uno de nosotros. El segundo texto de la carta del apóstol San Pablo a Filemón es un texto de una carta escrita que rezuma mucha afectividad, mucha emotividad, y Pablo renuncia a la presencia cercana de Onésimo, mi hijo, e intercede por él ante Filemón, porque probablemente habría tenido en algún momento algún problema con él. E intercede para que la acoja como hijo, no como esclavo que era anteriormente. Y es un hijo que ha engendrado en prisión. ¿Qué nos está diciendo aquí San Pablo en esta carta? Que en la medida en que nos situamos en la órbita de la familia de Dios, de la familia de Jesús, las relaciones humanas se potencian, se dignifican y se establecen desde otros criterios. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más tú lo has de querer como hombre y como cristiano? Esa es la cuestión. Por eso Pablo, aunque quería retenerlo, le pide que por favor lo acoja como hermano, y lo acoja porque está en la órbita de esas nuevas relaciones. Y finalmente el Evangelio de Lucas es un evangelio, no nos olvidemos que cuando se escribe todo lo que nos relata en este texto ya está sucediendo en la comunidad cristiana. Es un texto que rezuma la experiencia de los problemas reales que estaban en ese momento en la comunidad cristiana sucediendo a causa de Jesucristo. El texto se estructura en torno, diríamos, a dos polos. El primer polo es al principio: quien no lleva su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Y ese polo viene después de decir claramente que las relaciones humanas nunca deben ser prioritarias sobre el Evangelio. Por eso habla de posponer al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, e incluso a sí mismo. ¿Significa esto romper gratuitamente y sin motivo por esas relaciones? No. El verbo posponer significa que cuando
la opción es por Jesucristo, se iluminan todas las relaciones humanas, como hemos visto en Filemón. Pero cuando no es en Jesucristo, esas relaciones se vuelven problemáticas y nos obligan a optar, como estaría sucediendo en esos momentos en la comunidad cristiana. Y luego pone dos ejemplos que nos hablan de ese Espíritu Santo de la primera lectura del libro de la sabiduría. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de discernir y la sabiduría para tomar decisiones. Y nos habla de construir una torre, calcular gastos para ver si uno tiene para terminarla. No sea que uno eche los cimientos y se rían porque no puedes terminar la torre. O ese otro ejemplo del rey que va a dar la batalla con 10.000 y resulta que viene otro con 20.000. Lo inteligente es llegar a un acuerdo, enviar legados para pedir condiciones de paz. Y concluye, lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Es decir, ni las relaciones afectivas humanas, ni los bienes terrenales tienen que ser un impedimento para el seguimiento de Jesucristo. Y ese seguimiento tiene que ser un seguimiento inteligente, en el que activamos todas nuestras capacidades afectivas y efectivas. Afectivas y racionalidad, como el que construye la torre y como el rey que va a dar la batalla. Los cristianos no estamos llamados a vivir nuestra vida simple y llanamente con ese buenismo que muchas veces se nos puede tachar. Hemos de ser buenos, pero inteligentemente buenos. Y a eso nos llaman estos textos que hemos proclamado en estas lecturas. Buen comienzo del mes de septiembre, buen comienzo del curso a todos y cada uno de vosotros, y si Dios quiere, seguiremos viéndonos semana a semana y con nuevos proyectos. Vamos a ver cómo enlazamos las palabras de esta liturgia para que nos den vida. El libro de la sabiduría nos pone frente a nuestro yo terreno, el de cada día, con sus trabajos y sus fatigas, con sus aciertos y sus fracasos. El del hombre de las limitaciones que vive sin mirar más arriba. Y pregunta, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría, enviando tu Espíritu Santo desde el cielo? Es otra manera de vivir. Con horizontes aprenderán lo que te agrada y se salvarán con la sabiduría los que te agradan, Señor, desde el principio. El Salmo constata la experiencia de la vida que Dios nos regala. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Ten compasión de tus siervos, por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. La carta de Pablo a Filemón nos habla de la fraternidad que se crea entre los que siguen a Jesús. Mi padre y mi hermano y mi hermana son los que escuchan el Evangelio y lo viven, dice Jesús. Esto nos hace replantearnos nuestras relaciones familiares y con nuestros hermanos en la fe. Pablo recomienda a Onésimo. Dice, mi hijo engendrado en la prisión, recíbelo como a mí mismo. El Evangelio de Lucas dice que mucha gente acompañaba a Jesús y él quiere dejar muy claras las condiciones para seguirle. Es el precio del seguimiento. Si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a sus hijos y hermanos, no puede ser discípulo mío. Lucas no oyó a Jesús, pero acompañó a Pablo y vio que muchas veces la conversión al cristianismo suponía renunciar a muchas cosas, romper lazos con la familia o distanciarse, sufrir dificultades materiales. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. El seguimiento de Cristo no es un juego de niños ni una experiencia de temporada.
para que no nos pase como aquel hombre que quería construir una torre o el rey que se quería enfrentar a otro. Nos dice Jesús que hemos de trabajarnos, construirnos, calcular, afianzarnos para lograr el objetivo deseado. El que no renuncia a todos sus bienes, dice Jesús, no puede ser discípulo mío.